A ver, me voy a fijar bien. ¿Estás ahí? Te estaba esperando. Estoy mirando, a ver si te veo como todos los martes ahí. Hacé de cuenta que estamos en nuestro salón, encontrándonos ahí y disfrutando de este tiempo juntos. Bueno, qué placer en encontrarnos hoy otra vez y hoy para charlar sobre un tema muy especial, pies de barro. Sí, ese famoso dicho que conocemos, gigante con pies de barro o ídolos con pies de barro. Y ¿sabes qué? Esa frase sale justamente del Antiguo Testamento, de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que el profeta Daniel se lo interpretó. Era una figura con cabeza de oro, pecho de plata, las caderas de bronce y las piernas de hierro, pies de barro y una piedra insignificante en un sentido, pero muy poderosa porque dice que no era cortada por mano de hombre. Esa piedra derrumbó a ese gigante, a esa figura tan enorme, porque tenía los pies de barro. Y claro, cuando hablamos de pies de barro, estamos refiriéndonos a un área débil, ¿verdad? A algo vulnerable y que justamente cuando son nuestros pies, al caer sobre esos pies de barro, se desmorona todo. ¿Te pasó que a veces hay áreas de tu vida que consideras que están bastante bien? Tal vez tu mente, vos decís, bueno, cómo he crecido, cómo me he desarrollado, cómo he avanzado. Ves diferentes áreas, pero por ahí hay un área en la que tal vez te sentís con pies de barro. Tal vez es una dificultad en tu carácter, un área de inmadurez, algún problema emocional que no podés superar, cosas, la impuntualidad, el no cumplir con ciertas cosas, el procrastinar, el posponer siempre, por ahí decir, bueno, me propongo hacer gimnasia, me propongo hacer una dieta, cuidarme, algo, y no lo lográs. ¿Te ha pasado? Sí, ¿no es cierto? Seguramente. Bueno, hoy queremos charlar un poquitito de cómo tratamos con esas áreas. Áreas con las que muchas veces cuando contactamos con esa parte nuestra no nos gusta nada, no nos hace sentir bien. Son áreas que tal vez en algún aspecto lo tratamos como si nos diera pena esa parte, ¿no? Como que empezamos a sentirnos débiles, bueno, y como que el error está en mí, algo, yo estoy fallado, es como que es un error que no lo puedo superar, porque tal vez probé ya varias veces y no pude, y entonces empiezo a decirme, bueno, en definitiva, ¿para qué me voy a preocupar por esto si nadie tiene realmente interés en mí? Es como que empezamos a tenernos automisericordia, pena, y de esa manera tratamos como de minimizar ese efecto desagradable de nuestros pies de barro. A veces nos decimos, bueno, yo tuve una vida muy dura, nadie me ayudó, así que la verdad es que estoy en desventaja. Bueno, tal vez no importa si me hago daño con este vicio, con este problema que tengo, con esta debilidad. Total, yo no soy una persona muy importante. ¿A quién le puede importar si me hago daño? No es para tanto. Otras veces es como que nos justificamos y decimos, bueno, hice tantos sacrificios, trabajé tanto, que la verdad que me merezco esto, me merezco el derecho de este vicio, me merezco hacer lo que me da la gana. ¿Y qué si tengo este problema? ¿Y qué? ¿Qué pasa? No pasa nada, puedo ser infiel o puedo permitirme esto. Es como que nos damos placeres sustitutos, como que nos conferimos autocompensaciones, ¿verdad? Son formas de ser indulgentes con nosotros mismos, pero que en definitiva no mejoran algo que Dios puso dentro de nosotros, que es la capacidad de gobierno, la capacidad de dominio que Dios nos ha dado en nuestras vidas. También a veces nos decimos, ¿y si todos lo hacen? ¿Cuál es el problema? Y bueno,
una mancha más al tigre, ¿no? Tantas cosas que tratamos de minimizar esas debilidades. Otras veces es como que lo compensamos a través del placer y decimos, bueno, la verdad, la vida es una sola, hay que vivirla, yo mañana no sé si voy a estar, así que no me tengo que negar nada, me voy a dar este gusto y no sé al fin y al cabo si mañana lo voy a conseguir, así que no pasa nada, ¿no? Como que minimizamos y hacemos tal vez un momento de placer, como diciendo, bueno, este momento de placer es, ¿qué pasa? Lo hago el centro de mi vida y no tengo un proyecto de vida y por lo tanto me permito vivir con esta debilidad, con los pies de barro. Otras veces nos sentimos víctimas de esa debilidad nuestra, ¿sí? Entonces como decimos, bueno, me pasó, no lo pude evitar, y bueno, ¿y qué? O sea, no podemos hacernos cargo de eso, es como que se nos transformó en una necesidad. Yo no lo pude evitar, no me pude controlar, me arrastró como un imán, ¿no? Cosas que decimos, no pude decir que no, ¿sí? Entonces pasamos a ser víctimas de esa debilidad. Bueno, son formas en que tratamos de minimizar el dolor que nos genera el estar fallándonos a nosotros mismos, porque en definitiva de eso se trata. Justamente se nos desmoronan cosas importantes de nuestra vida porque hay un aspecto de nosotros que no lo estamos tratando a la luz de la verdad. Nosotros como cristianos muchas veces solemos decir un texto que nos gusta mucho, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos gusta mucho ese versículo porque la verdad que suena muy poderoso y es hermoso, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos a un versículo antes, en Filipenses 4:12, encontramos la referencia de por qué Pablo podía decir que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y el 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para tener hambre como para estar saciado. Y empieza a mencionar una serie de cosas y él dice que sabe, que ha sido enseñado. ¿Sabes vivir con mucho trabajo o con poco trabajo? ¿Sabes vivir con hijos y sin hijos? ¿Sabes vivir con pareja y sin pareja? ¿Sabes vivir con buenas relaciones o con malas relaciones? ¿Has sido enseñado? Porque Pablo puede decir, mi Dios va a suplirles todo lo que le falte, pero porque él tuvo una experiencia de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros, obviamente, que no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí qué hacer con lo que nos pasa. Y en este caso, nosotros tenemos ese poder de elegir. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pies de barro? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa área tuya que es una debilidad y que muchas veces hace desmoronar todo el resto que aparentemente es aquello que está bien en tu vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarnos con esa área nuestra que es una debilidad, que son nuestros pies de barro? Una de las maneras es aceptando y tolerando el caos. ¿Y cómo es eso? Suena raro, ¿no es cierto? Bueno, como en Génesis, antes de la creación, vemos que la tierra era un caos. Parece que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros comenzamos a tratar o queremos encarar a tratar un área de nuestras vidas, lo más probable es que en el comienzo parece que todo se pone peor. Y yo siempre digo que no es que se pone peor, sino que simplemente le ponemos luz a lo que ya estaba y por lo tanto vemos todo lo que antes no veíamos y seguramente impresiona ser un caos, ¿sí? Pero es comenzar a aceptar
y a tratar esa parte nuestra. Lo segundo que podemos hacer es aprender a recompensarnos. Y cada pequeño triunfo, cada pasito que podés dar, es cada promesa que te cumpliste, cada pequeño acto que lograste avanzar, recompensarlo. Cuando hiciste algo y lo lograste, aunque nadie más lo haga, pero vos sí recompensarte. Te esforzaste mucho por algo, date una recompensa, date una felicitación, una validación con palabras, con actividades que te gusten hacer, con algunos regalos simbólicos, algún pequeño premio, ayudando también a otros para que aprendan lo que vos aprendiste en esa situación y también saboreando la victoria, ¿sí? Permitite ese momento tan intenso de saborear. Cuando nosotros nos ponemos un caramelo en la boca, es el momento cuando tenemos que tomar el contacto de ese dulce, ¿no? Y tal vez si lo tragás rápido, ese dulce es apenas pasajero, pero si lo saboreás, vas a darte cuenta de lo intenso de su sabor y lo vas a disfrutar. Como cuando nos ponemos un chocolate en la boca, es como que lo queremos dejar ahí porque su sabor es tan rico que nos gusta mantenerlo. Bueno, saborea tus triunfos, saborea tus victorias, celebrarlas. Otra cosa que tenemos que tolerar es el proceso. Hace unos martes hablábamos de que tenemos que cambiar paradigmas en este tiempo. Y sí, cambiar un hábito, cambiar un paradigma, requiere un proceso. Todos sabemos que un hábito nos lleva al menos, por lo menos, 21 días de sembrar ese nuevo hábito, de hacerlo instalar en nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos que poder tolerar ese proceso. Ahí es donde nosotros necesitamos del amor de Dios en nuestras vidas, de la comprensión, de la empatía con nosotros mismos para poder tolerar ese proceso y avanzar, ir creciendo hasta formar ese nuevo hábito. Y para eso, en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, nada mejor que lo que Jesús nos decía: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese aprendizaje necesita un corazón manso. ¿Te acordás que hablamos el martes pasado de la longanimidad, de la mansedumbre, de ese fruto? Bueno, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, porque esa mansedumbre es la que nos permite aprender de Jesús, ser como Él. Y entonces en ese aprendizaje encontramos el descanso para nuestras vidas. Y justamente hablando de descanso, esa es la atmósfera que necesitamos para que el dominio se instale en nuestras vidas. Disfrutar, descansar, es el secreto para que lo nuevo de Dios, ese dominio que en esa área perdimos, ese dominio que en esa área no hemos descubierto, para que eso se instale en nuestras vidas. En la Biblia vemos a alguien que conocemos mucho, que es el personaje de Sansón. Sansón tenía un llamado extraordinario desde antes del nacimiento y tenía un propósito impresionante, pero tenía una gran debilidad. Sansón, recuerdan que era ese personaje que tenía una fuerza increíble, impresionante, que la perdía cuando le cortaban el pelo. ¿Recuerdan esa historia? Pero el problema de Sansón no era que le cortaran el pelo. El problema de Sansón era que su debilidad era la diversión, la extravagancia. ¿Qué es la extravagancia? Bueno, cuando yo, por un momento presente,
pongo en riesgo cosas importantes por un momento de placer presente. Él se la pasaba haciendo adivinanzas, juegos, apuestas. Bueno, si me hacen tal cosa, entonces no me va a pasar. Bueno, hacía ese tipo de juegos y esa fue su debilidad. Y esa debilidad llegó no solamente a poner en riesgo su vida, de hecho, murió debido a esa debilidad y sufrió, sino que también puso en riesgo la vida de toda la gente de su pueblo y puso en riesgo también su propósito. Entonces, ¿de qué manera vamos a tratar con nuestros pies de barro? ¿Será importante? ¿Seguiremos haciendo como Sansón, como que es un juego y no pasa nada? ¿Seguiremos haciéndonos las víctimas y bueno, esto me puede, y yo qué sé, yo lo quise hacer, pero no puedo, y esta es mi parte débil? ¿Seguiremos justificándonos y bueno, mira, es la vida que me tocó y a mí nadie me ayuda? ¿Seguiremos compensando esas debilidades con decir, bueno, pero en esta otra área, mira que me va muy bien? ¿Será eso? ¿O verdaderamente vamos a conectarnos con el diseño que Dios tiene para nuestras vidas? Podemos hacer chistes sobre nuestras debilidades, decir, bueno, ¿qué va a ser? Yo vine fallado de fábrica, soy así, ¿no? Bueno, me criaron así, bueno, yo aprendí así y quedarnos con eso. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos ir al diseño de Dios y ahí vamos a darnos cuenta que Él nos creó para que tengamos gobierno, para que manejemos el dominio, el reino. Dice que nos creó, cuando vemos en Génesis, dice, los bendijo, les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, señoreen sobre ella, para que tengamos reino. Dios nos dio esa capacidad. Hay una versión que dice de Génesis, que Dios dijo, liberemos de nosotros una especie llamada humano con nuestras cualidades y que tengan reino sobre la tierra. Dios nos creó para que seamos señores, dueños, para que reinemos, para que tengamos gobierno, para que no tengamos pies de barro, sino para que en todas las cosas seamos más que vencedores y tengamos ese gobierno. Por eso a nadie de nosotros nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque sabemos que Dios nos ha dado gobierno, nos ha dado dominio y justamente Cristo vino a restaurar el reino de los cielos en la tierra. En Isaías 9:7, cuando habla de la promesa de ese Mesías, dice, un niño nos es nacido. Viene con gobierno sobre sus hombros, el principado sobre sus hombros, dice Isaías. Será llamado admirable, consejero. Consejero era como un fiscal general, ¿sí? Para tratar nuestro caso. Príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio, o sea, el crecimiento y la influencia de su imperio no tendrá fin. Eso nos dice, ese es el reino que Cristo nos viene a traer. Un reino que su dominio, su imperio crece. Vos estás hecho para seguir creciendo en ese dominio, para manifestar ese reino, que significa gobierno, estar en ese gobierno. Él nos vino a traer el gobierno que se había perdido. Él gobernará, dice, sobre el trono de David y su reino no tendrá fin. Si vamos un poquito a la historia de Daniel, donde vimos esta imagen de la estatua con pies de barro, Daniel estaba recibiendo la revelación de cómo iban a ser esos reinos. Es impactante porque nos confirma cómo Dios quiere darnos a nosotros el gobierno. Vamos a leer Daniel 7:13, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, escucha, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero hay más. Fíjate en el 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, vos y yo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y en el versículo 27 dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. No solamente Jesucristo se le dará el reino, sino que Él nos entregará ese reino para que ejerzamos dominio, gobierno, para que reinemos juntamente con Él. Por eso es tan importante que aprendamos a tratar con nuestros pies de barro. ¿Cómo podemos hacer? Humanamente no hay manera que nosotros podamos hacer algo con eso, pero lo que podemos hacer es lo que hizo el apóstol Pablo. Él decía, en todo y por todo he sido enseñado. Tenés que dejarte enseñar por el Maestro. Tenés que ir a Jesús en mansedumbre a tratar tus pies de barro, esas áreas débiles, esas áreas en las que vez tras vez trastabillás y se desmorona todo lo que construiste, se viene abajo todo porque se hace evidente tu debilidad. Y simplemente cuando nosotros aprendemos de su corazón, de su mansedumbre, humildemente aprendemos a acercarnos a Él, en esa comunión íntima con Él es cuando nuestras debilidades son transformadas. Pablo tuvo que tratar con sus debilidades y hubo cosas en las cuales simplemente tuvo que confiar en la gracia de Dios. No las pudo trascender por sus fuerzas y por sus medios, pero sí pudo confiar en la gracia. Y él pudo decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Encontró la verdadera fortaleza. ¿Sabes qué? Esa estatua que había visto el rey Nabucodonosor y que Daniel, el profeta, le interpretó, esa estatua fue derribada por una simple piedra, pero que tenía un poder maravilloso. Dice que esa piedra no estaba cortada por manos humanas. Esa piedra es Jesús. Esa piedra desmoronó lo tremendo de esa figura. Todo reino, todo gobierno que no esté fundado y fundamentado en esa piedra, en esa roca que es Cristo, no puede prevalecer, se va a desmoronar. Y si vos querés que tu vida sea una vida de gobierno, de reino, de avanzar, pero no de avanzar y retroceder, no de voy mejorando y de repente ¡bum!, se me viene todo abajo, sino algo que tiene estabilidad, entonces necesitas comenzar por los cimientos. Y esa roca es Cristo. Dice que Él es el fundamento. Y si nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo, entonces vamos a permanecer en ese gobierno. Y también esas áreas en las que por ahí, por momentos fracasás, en las que nuevamente volvés a reincidir, en las que fallás, en esas áreas vas a poder experimentar la transformación del gobierno que Cristo vino a traer. Acordate, Él vino a restaurar el gobierno que vos perdiste. Él vino a traernos un reino, dominio, nos ha dado dominio. ¿Para qué? Para que recuperemos nuestro diseño. Nosotros no fuimos diseñados para que nada nos domine, para que nada nos gobierne. Te gobierna la tristeza, te gobierna la ansiedad, te gobierna tu carácter, tu inmadurez, tus malas relaciones con las demás personas, tu falta de proyecto. ¿Qué es lo que te gobierna? Porque Cristo vino a darte un reino completo. Simplemente cuando nosotros ponemos el fundamento, ese fundamento nos da la certeza de que nuestros pies no van a resbalar. Cada vez
que transitamos en algún aspecto de nuestra vida en la que nos sentimos débiles, en las que sentimos nuestros pies de barro, es en ese momento en los que tenemos que ir a Jesús, a decirnos, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Pablo dijo, en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir con todo, sé vivir con que me falte, tuvo que pasar por un aprendizaje. Esa área en la que todavía te sentís con pies de barros es porque todavía no hemos recuperado el gobierno. Ese gobierno que Él ya nos dio, dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez tomaste modelos y tus paradigmas se instalaron en tu vida, pero ahora es necesario que aprendas y recuerdes cuál fue tu diseño original. Tenemos que reaprender cómo Él nos diseñó. Para eso la única manera es en la intimidad con el Señor, aprender de Él, como Él nos dijo. Sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí y entonces hallaréis descanso para nuestras almas. No lo vamos a resolver justificándolo ni tratándonos como víctimas porque esto siempre me pasa y yo no puedo hacer esto. Tampoco lo vamos a compensar ni lo vamos a hacer como hizo Sansón, convertirlo en un viva la pepa. Bueno, total, esto soy yo y no importa nada, sino que vamos a permitir que ese fundamento que es Cristo sea la base en la que podamos disfrutarnos, conocer ese nuevo aspecto que hasta ahora no descubriste, pero que ya te ha sido dado por el Espíritu de Dios. Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que en todo y por todo seas enseñado. Y entonces sí vas a poder decir, como nos gusta decir y como también Pablo lo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que hasta ahora no descubrí de mí, lo descubro en Cristo. Cuando estoy en Él, descubro que Él me diseñó de una manera poderosa, me dio gobierno aún sobre mis pies de barro, porque todo lo que no está construido sobre esa roca no puede permanecer. Pero ahora que he puesto a Cristo como mi fundamento, puedo afirmarme y puedo disfrutar del gobierno en todas las áreas de mi vida, para que entonces todo lo que yo haga permanezca y va a dar fruto y fruta abundante. Gracias, Jesús, porque sos nuestra roca, porque nuestra fortaleza y nuestra seguridad viene de aprender de tu presencia, de tu intimidad y de tu corazón. Sos nuestro gran maestro. Te amamos, Señor. Gracias por este tiempo, porque en estos tiempos de incertidumbre, de que tantas cosas desean gobernar nuestra vida, nosotros vamos a descubrir el reino que se extiende y que no tiene fin y que es entregado a sus hijos, a vos, a mí, para que gobernemos para siempre, para que tengamos dominio y ejerzamos ese poder que viene como fruto del Espíritu. Gracias, Jesús. Nos vemos pronto. Gracias, Señor.